Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que sirve. Puntos suspensivos. No voy a decir más. Lo que siempre digo para presentar este programa, hoy le voy a pedir el favor al Papa Francisco que lo diga por mí. Adulti nelle scuole gesuitiche, ci dica qualche parola, come il nostro compromesso, il nostro lavoro oggi in Italia, nel mondo, può essere gesuitico, può essere evangelico. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano e tante volte la strada per lavorare è la politica. ¡Qué emoción! Me emociono al máximo escuchando al Papa Francisco decir algo tan, bueno, es lógico, sencillo, siempre lo decimos acá, pero que lo diga él con absoluta seguridad, legitima la urgencia de que no nos lavemos las manos a lo Poncio Pilatos con el tema de la política, que si es mala, que si es corrupta, que si se convierte en politiquería, clientelismo, populismo, demagogia, es por culpa de nosotros mismos. ¿O no? Andrés Úsuga, nuestro invitado del día de hoy, él es abogado especialista en el derecho administrativo. Bienvenido. Gracias, Roger. Sí, efectivamente, pues yo estoy muy de acuerdo con las palabras del Papa Francisco. Yo tengo unas diferencias grandes, precisamente políticas con su santidad, pero porque creo que los sacerdotes efectivamente no deben ejercer la política, pero lo que él dice es absolutamente cierto. Los laicos cristianos debemos involucrarnos y es absolutamente culpa de nosotros que la política esté en el estado en que está, porque no hemos llevado los valores de los que profesamos la religión católica a la política. No se diga más, vamos con más información. El ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ya presentó oficialmente su aspiración a la presidencia de la República en el año 2018. No va ni por el Partido Conservador ni por el Partido Centro Democrático. Va por firmas. Debe recoger mínimo 380.000 firmas. Ha dicho el ex procurador Ordóñez Maldonado que lo primero que hará si es elegido presidente de la República será convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para que se tumben, se borren, dice la palabra, se borren varios de los aspectos jurídicos que hoy le han dado facultades al presidente de la República. ¿Usted qué piensa de este lanzamiento y de las palabras de Alejandro Ordóñez Maldonado? Pues a mí me deja muy complacido porque el doctor Alejandro Ordóñez adicionalmente ha sido y ser un gran líder en el país, pues tengo el gusto de conocerlo, fue mi profesor en la especialización de Derecho Administrativo y creo que es un referente moral para muchas cosas en el país y que es necesario que la política pues también tenga todos los matices y que uno de esos matices sea el de Alejandro Ordóñez Maldonado. Me parece muy valioso que vaya a aspirar a la presidencia de la República y ojalá tenga éxitos en ello. Los senadores del partido Alianza Verde, Claudia López y Antonio Navarro Wolf, también oficializaron su pretensión de ser candidatos a la presidencia de la República por este partido, que cumple en estos días precisamente 10 años de existencia. En septiembre, en el marco de la convención del partido Alianza Verde, se definirá cuál de los dos será el ganador, o sea, cuál va a ser el que aspire a la presidencia de la República. Lo que no veo aquí
Andrés Úsuga es el nombre del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, quien se suponía iba a participar en esta alianza. Sí, el tema con el señor Fajardo es muy complejo porque no se sabe, pues él aspiró primero por allá por el Partido Alianza Social Indígena cuando era indígena, ¿cierto? Después fue gobernador por el Partido Verde y ahora pues no se sabe por qué otro tipo de movimiento irá a lanzarse. Nos imaginemos que es por Compromiso Ciudadano. Sí preocupa que esas alianzas que se están haciendo incluso con el Polo Democrático, que fue tan crítico acá en la ciudad de Medellín cuando el señor Fajardo fue alcalde y cuando fue gobernador también el Polo Democrático, ya hoy veamos a Jorge Robledo sentado precisamente con la gente del Partido Verde, precisamente con el señor Sergio Fajardo. Entonces, a mí me gusta. De todos modos, la palabra es patos al agua, que empiecen a salir todos. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dijo en Blue Radio que cerca de 2.800 milicianos de las FARC entrarán en los próximos 10 días a las zonas de concentración y puntos transitorios para sumarse al proceso de dejación de armas y de esta manera acreditar su tránsito a la civilidad. Dijo Sergio Jaramillo que lo primero que hay que hacer es suspender las órdenes de captura contra estas personas. Eso sí, teniendo en cuenta los documentos que envíen las FARC con los nombres precisos, con los datos precisos, para que incluso cuando empiecen a ingresar a las zonas de concentración no sean capturados. Usted ha sido también, Andrés Úsuga, un crítico tenaz de este proceso en el sentido en que se ha venido dando. ¿Qué piensa de esta otra noticia que para algunos puede ser favorable? Sí, pues yo sigo con mis críticas. A mí me parece que las FARC, y como lo dijo en días anteriores el alcalde de Medellín, no le han cumplido al país. Siguen sin cumplir el cronograma, siguen sin cumplirle ni siquiera al gobierno. Dicen ellos que porque el gobierno les ha cumplido. Me parece que es pues una noticia que habrá que esperar a ver si es cierto o no, porque yo la verdad es que a las FARC no le creo nada y nunca les he creído. Y terminemos diciendo que con la siembra del árbol 100.000, el área metropolitana del Valle de Aburrá hace el lanzamiento del plan Siembra de Aburrá. El árbol número 100.000 entre 2016 y 2017, de los que se vienen sembrando en los 10 municipios de esta subregión. Así empieza el área metropolitana del Valle de Aburrá, repito, plan Siembra de Aburrá, con la idea de que haya un compromiso total por parte de los habitantes metropolitanos para bajar el déficit de 700.000 árboles que hay en el Valle de Aburrá, de tal manera que podamos entonces lograr cuanto antes que este problema de contingencia ambiental que hemos tenido, pues baje. Entre más árboles, mucho mejor. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa. Recuerden, para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados y que escucharon con mucha atención el mensaje del Papa Francisco. Andrés Úsuga, él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y especialista en los temas que aquí tratamos todos los días que tienen que ver con nuestra participación en política. Eso precisamente, la palabra mágica, participación. Aquí hemos mencionado muchas veces, Andrés Úsuga, el artículo 103 de la Constitución que habla de los mecanismos democráticos de participación que están en nuestra Constitución. Recordémoslo, usted que es el experto, recordémoslos. Mire, está el referendo, está el plebiscito, está la consulta popular. El más importante de todo es el voto. El voto, por supuesto, sí. El voto es el más grande de todos, pero también existe la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Y el Cabildo Abierto. Y el Cabildo Abierto y la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato, que no se ha podido lograr en ningún caso de los que se ha hecho, a pesar de que ha estado muy cerca en algunos pueblos, pero yo tengo una opinión personal sobre eso y es que la norma se diseñó para que no pueda ser logrado ese objetivo. Pero también en estos momentos, recordemos ya que empezamos por ahí, vamos a hablar un ratico de esos mecanismos de participación porque les competen, nos competen. Mire, la revocatoria del mandato. Desde la creación, desde la Constitución del 1991, se han intentado 100 y pico de revocatorias de mandato.
Y solamente el del año pasado a este, o sea, en este cuatrienio, van más de 107 solicitudes de revocatoria de mandato, lo que llevó al Consejo de Estado a decirle a la Registraduría Nacional del Estado Civil: momentico, esto se está convirtiendo en un mecanismo revanchista de la oposición que no pudo llegar a la gobernación de Antioquia, o cualquiera de las otras 32 gobernaciones del país, o a los más de 1.100 municipios. De los más de 1.100 municipios. Entonces, a mí, por el contrario, me gusta que antes le pongan muchos más requisitos para que no se convierta eso en una politiquería. Claro, es importante saber que es un mecanismo supremamente importante, pero la gente tiene que saber leer cuáles son los requisitos. Entonces, invitamos a la gente a que los conozca en la Ley 134 de 1994 sí, y en las reformas posteriores que se han ido dando, más la modulación que se ha hecho de esas normas por parte de la Corte Constitucional en sentencias C o de constitucionalidad. Eso lo vamos a hacer con mucho más tiempo. Perfecto. En algún otro programa. Muy bien. Entonces, artículo 103, ahí está, esa, la revocatoria del mandato como un mecanismo de participación democrático que está con los otros mecanismos de participación regulados en la Ley 134 del 94. Y que muy también bien. se tiene que informar que la revocatoria del mandato, porque por ahí en las redes existía una mala información, solamente existe para alcaldes y gobernadores y no para el presidente de la República. ¿Para el presidente de la República? No. No existe. Muy bien. En Colombia, pero en otros países sí. Perfecto. Entonces, esos mecanismos de participación son muy importantes. Y vamos al primero de ellos, usted lo mencionó, el voto, para que retomemos lo que dijo el Papa. No nos podemos seguir lavando las manos, hay que participar, y una de las formas bien sencillas de participar sin que tengan que ir a leerse ninguna ley es votando. Claro que sí, es que el voto es algo que la gente de pronto a veces no entiende, y cuando uno lee la historia tienen que dimensionar la cantidad de sangre, la cantidad de esfuerzos que hubo que hacer para que todos pudiéramos votar, porque es que antes existía un voto censatario, solamente podían votar personas que tuvieran determinado patrimonio, personas que tuvieran determinada edad de los 35 hacia arriba, personas que fueran importantes. Ese voto que ha tenido un recorrido tan duro en la historia, yo no puedo creer que haya personas, y definitivamente tengo que decirlo, tengo amigos, que un día domingo de votaciones se vayan para una finca a dormir todo el día, o a estar en una piscina, o estar haciendo deporte, pero que no vayan a votar. Eso me parece increíble. Sabiendo que tienen 4 años para ir a la finca a dormir. Y no se demora uno ni 15 minutos. Va uno, hace una filita, deposita su voluntad, su soberanía, la que se ganó hace más de 200 años con esa cantidad de batallas y esa cantidad de situaciones que se presentaron. Es muy importante que la ciudadanía participe. Y cuando digo que tienen 4 años, es que recuerden, el voto por presidente de la República es cada 4 años, el voto por Congreso de la República es cada 4 años, por gobernador, por diputado y por concejal y por edil es cada 4 años. Así que hay tiempo de dormir y hay solamente un día dentro del calendario electoral, por ejemplo, 11 de marzo del año entrante para votar por senadores y representantes, y 27 de mayo del año entrante para votar por presidente de la República. La fiesta sagrada de la democracia. Exactamente. Y entonces usted dice, lo que se ha hecho, tanta sangre y tanto dolor y tanta pugna para que logremos que se puede votar desde los 18 años y que pueden votar las mujeres, y los jóvenes y las mujeres no estén aprovechando eso. Sí, efectivamente es muy doloroso, pero hay que concientizarlo, y creo que es la labor de todos los que tenemos algún tipo de vocería o algún tipo de foro con la ciudadanía, de invitarlos a que estén participando, porque como lo dijo el Papa Francisco, es fundamental que estemos ahí en la contienda política, con la idea que sea, con las ideas que sea, de derecha, de izquierda, no importa, pero hay que participar. Es que aquí no estamos diciendo que voten por un partido o por el otro, por la derecha, la izquierda o el centro, no, vamos a participar, es lo más importante. Pero ustedes son inteligentes, interesantes y calificados. Qué rico, me los encuentro cada ratico en la calle y dicen, Roger, qué maravilla, me gusta, qué rico, porque la democracia les agradecerá a ustedes porque ustedes riegan el cuento. Bueno, vamos a dejarlo por ahora. No era incluso para que va a comer la vida, y usted me perdonará, Andrés Úsuga, que lo invité para hablar de otra cosa, de la demanda de nulidad del gobernador de Antioquia ante el Consejo de Estado y de la acción de cumplimiento de la Asamblea Departamental de Antioquia, todo alrededor de Belén de Bajirá. Pero este tema, ¿cómo no lo aprovecho a usted? Sí, obviamente se convierte, como el Papa, en un estímulo más, un apoyo más para que cada vez hagamos más por nuestra democracia. Pero en el último fragmento hablamos de eso. Vamos a unos mensajes, pero antes esta frase, para que cuando regresemos usted me ayude con una reflexión. Detrás de los actuales debates teóricos sobre nacionalismo, sobre identidad, sobre política y fundamentalismo religioso, hay un tema oculto: la pasión.
Detrás de los actuales debates teóricos sobre nacionalismo, sobre identidad, sobre política y fundamentalismo religioso, hay un tema oculto, la pasión. ¿Qué le suscita a usted, Andrés Usuga, esa frase? Yo no sé cuándo es la frase, pero ahí detrás de los actuales, detrás de los de siempre. Sí. Los debates son los de siempre y sin pasión no existiría la dinámica del mundo. Pero la gente debería no solo recurrir, porque en marketing político pasa mucho eso, recurre más la gente a la emoción que a la razón y a las pasiones que a la razón. Sí, en algún momento lo he dicho acá también y en muchos foros. Creo que para votar, para participar y mezclándolo con el otro tema, creo que se debe estar informado. Uno tiene que conocer por quién va a votar y adicionalmente tiene que recordar por quién votó para poder que se le haga esa presión o al senador por el que voté, al concejal, al diputado, al representante de la Cámara y al presidente y decirle, es que yo voté por usted porque me hizo unas propuestas de tal corte y si me las está cambiando, entonces yo tengo por qué reclamarle a usted. Exactamente. Y bueno, y ahí está precisamente la revocatoria del mandato, un mecanismo de participación democrática. Si de pronto el gobernador o el alcalde elegidos no cumplen lo que prometieron en el programa de gobierno. Pero eso sí, que no se convierta en revanchismo político de la oposición. Bueno, el gobernador de Antioquia finalmente fue a la sala primera. Sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Exactamente, que es el Consejo de Estado, sí, señor. ¿Cierto? Y allí interpuso una demanda de nulidad contra algunos de los artículos del acto administrativo mediante el cual, supuestamente, porque todavía no se ha hecho efectivo, dicen que el 11 lo van a sacar. El gobierno nacional entrega a Belén de Bajirá a los chocoanos a cambio de que levanten el paro. Entonces, una explicación cortica sobre ese medio o medida de control, que se llama nulidad. Muy rápidamente, lo que le dice al Consejo de Estado es, señor Consejo de Estado, usted que es juez, que es el juez de lo contencioso, o sea, el juez del Estado, sí, haga el favor de decretar la nulidad de la manifestación unilateral de la voluntad que está haciendo el IGAC, o sea, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que, decretándose esa nulidad, vuelva a como siempre ha estado los mapas del Agustín Codazzi desde el año más o menos 43, que es cuando nace el departamento del Chocó. Sí. Eso es lo que hace el gobernador de Antioquia, pero adicionalmente también lo que les dijo ayer allá en el Consejo de Estado es, ustedes ya se manifestaron por medio de un concepto de la Sala Civil y de Consulta. Sí. Entonces sean coherentes. Ustedes miembros del Consejo de Estado. Consejo de Estado. Sí. Si ustedes ya se manifestaron por medio de la Sala de Consulta diciendo esto en el año 2003, si no estoy mal, entonces hagan el favor de ser consecuentes y sacar una sentencia que decrete la nulidad del acto administrativo que va a sacar el gobierno nacional. Decretar nulidad es anular, que ese acto administrativo salga del ordenamiento jurídico. Cuando hablo de acto administrativo es la decisión por medio de una resolución o un decreto, en este caso del presidente de la República. Sí. Eso es lo que el gobernador pretende que se anule. Del IGAC. En este caso del Ejecutivo, sí, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ellos son los que emitirían la resolución. Sí, así es. Entonces el gobernador dice, señores Consejo de Estado, anulen ese acto administrativo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que llevaría desde el punto de vista del argumento jurídico al Consejo de Estado a anularlo? Decreten la nulidad porque dice la Constitución, pero también dice la Ley 1474 de 2011 que quien dirime los conflictos de territorio, por ejemplo, entre dos departamentos, es específicamente una comisión del Senado de la República y no es el Gobierno Nacional, no es el Ejecutivo, muchísimo menos el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. O sea, no hay competencia. No tienen la competencia suficiente para dirimir ese conflicto como lo están haciendo, que lo que estamos viendo es que quieren anexarle un pedazo de territorio antioqueño al departamento de Chocó, pero sobre todo es para terminar un conflicto social que se está viendo en el Chocó en este momento. Ajá, o sea, hay un vicio que es la competencia no es del Ejecutivo y específicamente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sino del Congreso de la República. Del Senado de la República. Específicamente del Senado de la República. Sí, señor. ¿Cierto? Hay también vicio de legalidad porque está violando la ley. Y vicio de violación de norma superior. La Constitución. Y la ley también, la ley 1474. Constitución y ley. Ajá. Exactamente. Bueno, y la Asamblea Departamental de Antioquia, al parecer, quiere apoyar al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, con una acción de cumplimiento. ¿Qué es esa figura? La figura viene en el artículo 87 de la Constitución y después es desarrollada en una norma posterior legal y lo que dice es, donde hay una norma positiva es que existe ya la norma, si es bien la Constitución o si es en la ley, que dice algo y se está incumpliendo por parte de alguna autoridad, usted va a la jurisdicción contencioso administrativa después de que se configure la renuencia de esa entidad
a no cumplir la norma y le dice, señor juez, dígale a esta entidad que haga el favor de cumplir la ley. En este caso es que se cumpla la ley 1474. Exacto, esa es la ley positiva. Existe una ley efectiva, manifiesta, expresa, que es la ley 1474. De 2011. Sí, es esa, 1474 de 2011, que dice expresamente que es el Congreso de la República, a través del Senado de la República, la que debe dirimir el conflicto y no el Ejecutivo a través del IGAC. Y otra norma de carácter superior, creo que es el acto legislativo 01 de 1944, creo, no estoy bien seguro, que dice que si se crea un departamento como el que se iba a crear, en el momento de la Intendencia Chocó, y se iba a crear el departamento del Chocó, que a la postre se creó en el 47, antes de la 44, digo, no se pueden, digamos, robar límites, territorios de los que ya están establecidos, o sea, creados. Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca. Efectivamente así es. No se puede violar y decir en este momento, que es lo que vemos por parte del gobierno nacional, que habían estado equivocados desde el año 47, sí, y entonces que ahorita van a arreglar el problema mágicamente, pero lo van a hacer violando la Constitución y la ley. Eso es lo que se le está diciendo por parte del gobernador y de la Asamblea Departamental. Usted, que es experto en el derecho administrativo, respóndanos ya terminando el programa, ¿qué pasa en la cabeza de un gobierno, de un Estado de derecho, aunque sea sociales de derecho, que está violando tan flagrantemente Constitución y ley? ¿Qué está pasando con esa tosudez aparente? Yo lo que siento es que se acostumbró a violar la Constitución y la ley en todo lo que le fue pasando durante estos 7 años y creyó que apagar el incendio del Chocó era también otra forma de... la forma de hacerlo era violando la Constitución y la ley, porque no le ha pasado nada en este momento. Y hasta la rama judicial pues lo ha avalado en ciertas cosas de esos, que para los que somos docentes de Derecho Constitucional y Administrativo ha sido absolutamente absurdo. Muchas cosas se han hecho los jueces, entonces se acostumbró a violar la Constitución y la ley. Entonces lo que hay de por medio, ya para terminar, es una sanción posiblemente, si hay una demanda, como ya la hizo incluso, o una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, como ya la hizo Centro Democrático. Y penal. Y además penal. Claro, porque hay unos delitos que están involucrados ahí, que son unos fraudes y unos peculados, que son la violación flagrante de la ley. Y falsedad de documentos además. Sí, señor. Muchísimas gracias a Andrés Úsuga, abogado especialista en Derecho Administrativo, por la claridad que nos da en estos temas que tienen que ver con nuestro quehacer de todos los días. Lo que tiene que ver específicamente con el tema de Belén de Bajirá, pero también con lo otro, lo general, lo de la participación que nosotros debemos asumir todos por la felicidad nuestra. Muchas gracias, Andrés Úsuga. A usted, Roger, y a todos sus audientes en este momento. Bueno, yo no digo más. Recuerden las palabras del Papa. No nos lavemos las manos a lo Poncio Pilatos. Participemos. Habla de que los laicos cristianos deben participar en política, para que la política sea buena, la que se preocupe por el interés general y por la dignidad humana. Sencillo. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde Nos Cogió la Noche, que retorna a las 9:30. A las 7:15 estará Germán Mendoza entregando información en Cosmovisión Noticias, que retorna recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias. Chao.